primer libro de Dolly Morey, al menos para quienes formamos parte de este interesante y entretenido proceso de construcción de las historias de este libro, resulta más que emocionante, ¿no? Mi nombre es Paco Bardales y pertenezco a la generación de los 80s, 90s, y probablemente acá hay algunas personas que sean un poquito mayores, un poquito menores que nosotros. Nos acompaña también en esta oportunidad Javier Dávila, Vico, que es también promoción. ¿Qué promoción eres? 8-3, yo soy del 9-3. Entonces, y creo que por ahí hay gente de la 73, hay gente del 2003, del 2013 también, y demás. Y quería hacer mención un poco a este proceso, porque si hay algo interesante en el libro de Dolly es que excede totalmente las generaciones y termina siendo una compilación de anécdotas muy interesantes, pero al mismo tiempo que nos hablan de una ciudad que de cierta manera se ha ido manteniendo en el tiempo. Ustedes van a encontrar en el libro personajes, hechos históricos, hechos que terminan siendo parte de la leyenda urbana de la ciudad. Ayer nos reuníamos alrededor de unas mecedoras antaños en la casa de Dolly, con Javier, con la nueva generación, y decíamos, ¿cómo era hace unos 40, 50 años Iquitos? ¿Y cómo ha cambiado tanto Iquitos en este tiempo? Pero hay cosas que no han cambiado y que siguen siendo parte del mismo proceso. Una de las cosas que no ha cambiado es la gente, son nuestros personajes, son los personajes que siguen siendo aquellos seres comunes y corrientes que forman parte de nuestro vecindario, de nuestra familia, de nuestros de las circunstancias, de la política, de los momentos más constantes del barrio. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que en Iquitos todavía aún añoramos el concepto del barrio, porque el barrio probablemente las personas que tuvieron sus años mozos en los años 60 y 70 sea la misma que yo recuerdo, por ejemplo, los años 90, y que ya no recuerdan los chicos de los años 2000 o de los 2010, porque los barrios se han llenado de carros, se han llenado de tráfico, de peligros, de gota a gota, etcétera, y uno entiende en el libro de Dolly hay mucho de lo que recordamos y de lo que queremos seguir teniendo como parte de una ciudad segura, una ciudad tranquila, una ciudad donde todos podíamos conocernos, donde todos podíamos en algún momento sacar nuestras mecedoras hasta la medianoche y quedarnos ahí a chismear mientras los chicos estaban jugando, etcétera, etcétera. Digo chismear, bueno, conversar, ¿no? Pero bueno, ya nos conocemos, no nos hagamos los tercios. Pero exactamente. Pero nos quedamos hasta la medianoche. Ahora a las 9:30 de la noche tenemos miedo de salir, porque algo nos puede pasar. Porque esa sensación de tranquilidad se ha ido esfumando poco a poco en nuestra ciudad. Y eso es algo que ciertamente evocaba mucho cuando leí el libro de Dolly. El libro de Dolly es como un túnel a una época interesante, una época donde evidentemente había problemas, evidentemente había situaciones. Es un libro que uno lo lee desde la perspectiva del presente, pero con la mirada y el recuerdo puestos en el pasado. Y también es irónico, o no tan irónico, que el título del libro, Claro de Luna,
hace referencia a una de las piezas musicales más importantes de la historia de la música universal. Y bueno, yo voy a dejar esa parte que quizás en algún momento nos explique Dolly a qué se debe, pero la explicación que nos daba ayer, justamente en esta tertulia, entre tamalitos, entre juanecitos, entre agua de cebada, etcétera, es que extrañamos mucho ese mundo, extrañamos mucho ese espacio de familia, de casa, de personas que iban y venían a nuestras casas, tocaban los vecinos, los amigos, la familia, etcétera. Y creo yo que justamente el atributo más interesante de los cuentos o los relatos, los testimonios que plantea Dolly en este libro, es que se escuchan y se sienten como si estuviéramos hablando con personajes de la vida real y cotidiana, porque no hay un afán o un argumento literario de lucirse, ¿no? Pero hay una literatura, hay un ritmo de la narrativa que te lleva a decir, sí, pues, estas personas son reales, estas anécdotas son reales, estas personas pueden ser mi vecino, puede ser la amiga, el amigo que tenemos en algún lugar, puede haber sido el señor que pasaba vendiéndonos, no sé, rosquitas, o puede ser la mancha de barrio de la García Sanz o de la no sé, pues, de la Ramírez Hurtado, o etcétera. Entonces todo esto está ahí, está en este libro, y es como en realidad, para quien de alguna manera ha vivido como iquiteño, parte de eso ha sido formado por iquiteños, gente loretana, y que ha tenido un arraigo en esta ciudad. Siento que esas cosas que ahora parecen desaparecer de modo irremediable en aras del desorden y el caos, son importantes de que las mantengamos presentes a través, por ejemplo, de las manifestaciones del arte, las manifestaciones de la literatura. Y creo yo que eso es una cosa muy, muy interesante, y es el mayor valor que yo encuentro en el libro de Dolly, y que la felicito, porque justamente esa es una de las cosas importantes que queremos cuando queremos leer un libro. Al final queremos que nos den momentos emocionantes, momentos interesantes, momentos de risa, momentos a lo mejor de molestia, de furia o de perplejidad, pero que siempre nos den una sensación, que nos quede la sensación de que hemos leído algo que ha valido la pena. Y solo para terminar, Claro de Luna no les va a defraudar, porque vale completamente la pena. Muchas gracias. Rico. Bien. Bueno, mi nombre es Javier Dávila, me conocen un poco más del mundo literario como Mico Dávila. Es cierto, yo quiero rescatar algo de lo que dice Paco, y es que en Claro de Luna podemos encontrar el lenguaje cotidiano, el lenguaje diario, el lenguaje que todos usamos generalmente. Está escrito de esa manera, y esa simpleza nos lleva a que podamos leer los 14 textos del libro de una manera bastante amena, fluida y sin perder el hilo de la historia. Y como dice Paco, son historias que le puede pasar al vecino del costado, al vecino del frente, son historias de barrio, historias que le pasan al ser humano que vive en las condiciones en que estamos hoy viviendo en el país. Que puede ser hoy o que puede haber sido en la época del caucho, que algunos de los cuentos se ambientan en esa época. Lo interesante es
como decía Paco, encontramos la misma ciudad. La ciudad de Iquitos de hoy puede ser reflejada de la misma forma en los periodos en que se relatan los cuentos. Y no cambia el tiempo, pero cambian las cosas. Por ejemplo, yo de niño vivía en la tercera cuadra de la calle Napo, a media cuadra de la Plaza de Armas, y toda la cuadra era habitado por familias, con hijos, y los hijos salíamos en las noches a jugar en la calle pelota o a jugar a las escondidas o todos los juegos de la infancia que nosotros hemos tenido y que hoy veo que nuestros hijos casi no lo juegan porque prefieren estar jugando en el celular. Hoy esa cuadra es imposible de vivir. Está lleno de negocios, de tránsito. Y todas las familias han tenido que salir de ahí por esa razón. Entonces, eso cambia. Y las historias que aquí tenemos nos retrotraen a esas épocas, nos recuerdan esos momentos. Y lo interesante de todo es que muchos o algunos de estos cuentos están relacionados o son continuos. Entonces, tengan la seguridad, como dice Paco, de que no van a decepcionarse al leer. Es un lenguaje muy digerible, no es rimbombante en cuestiones altamente literarias, de fácil lectura, que te permite. Yo, por ejemplo, tengo dificultades con algunos textos. Yo los comienzo a leer y cuando en la tercera, cuarta página no encuentro la hilación, yo simplemente paro el libro y no continúo. Lo haré después. Pero yo sé que les va a pasar algo con este libro que me ha pasado a mí. Lo he comenzado a leer y no he parado hasta el final. Eso es lo que ustedes van a encontrar en este libro. Una vez que lo agarran y lo comienzan a leer, no van a parar de leerlo hasta el final, con toda seguridad. Yo quiero, por ese logro de Dolly, de darle al libro esa fluidez que necesitamos todos para poder leer con agrado lo que tú escribes hoy. Te felicito y yo creo que Dolly merece un aplauso por este. Sí, como decía Rico, yo quiero leerles un pequeño párrafo antes de darle los honores a la principal oradora de la noche. Y para que vean un poquito lo que señala Rico, este relato se llama Carlitos el Muchizapito. Carlitos era un niño de la calle. Jamás nadie supo cómo había aparecido en el vecindario. Todos le conocían como Carlitos el Muchizapito, porque usaba siempre ropa apretada y le regalaban los moradores de esa avenida. Como era corto de edad, los hijos de los vecinos jugaban con él, y uno que otro lo llevaba a comer a su casa. Carlitos tenía hambre atrasada, devoraba un plato lleno de comida en segundos. No había comida fea para él. Felipe era un niño de 11 años, visitaba a su abuela Estela. Ella era una anciana y estaba en silla de ruedas por un accidente. Había sufrido la rotura de su cadera. Ella siempre que lo visitaba, su nieto le decía: te quiero contar la historia de Carlitos. Es ese muchachito que encontraste aquí. Él siempre viene a hacerme pasear. Yo le doy unos panes que le guardo. A ver, abuelita, le dijo Felipe, cuéntame la historia de Carlitos. En esta calle existe un callejón, y ahí había unas casuchas de madera donde habitaba gente de mal vivir. Conocí a mi amiga Amelia ahí en mis años mozos,
que después se convirtió en la abuela de Carlitos. Ya pasaron 4 años que no le he vuelto a ver. Vinieron unos hombres vestidos de blanco en un carro muy grande y se la llevaron. Felipe sabía que ese carro grande era de un sanatorio para enfermos mentales. Les quiero dejar en compañía, y por eso pido un fuerte aplauso para Dolly. Gracias por estar aquí todos nos conocemos. Y ese cuento hice para presentarme en un concurso. No gané, pero mi hijo siempre me decía: mamá, no te presentes en el concurso. De una vez antes que dije: no, yo quiero presentarme en el concurso para que me pueden ahí todos los que no hago bien nada. Quiero presentar, quiero saber en qué etapa estoy de esto. Siempre me gustó escribir, pero tenía vergüenza, o sea, no me sentía capaz de hacer una lectura. Teniendo a mi hermana que es tan inteligente, de literatura, en mi caso no sé mucho de las formas, de los entonces, para eso te busqué a un amigo que también, para que se conociera. Y siempre me gusta, o sea, estar en competencia, porque ahí uno se demuestra, uno se sabe. Y ahí no te van a engañar, ahí vas a saber hasta dónde has avanzado. Porque una competencia hay bastantes jurados, entonces ahí te van a dar la valía que tú quieras. Y este cuento prácticamente lo hizo un amigo que tengo, un escritor portugués, y él siempre me decía, ¿no? Yo le decía: quiero escribir un libro. Y él me decía: ¿qué quieres escribir? ¿Un bestseller o algo para ti? No quiero escribir lo que sea, pero quiero escribir. Y siempre le mandaba mis escritos y él me decía: está muy bien, son escritos simples, pero tienen mucho contenido, sigue adelante. Cuando mi hermano estaba vivo todavía, el esposo de mi cuñada, yo iba a su casa y le leía un cuento y él se reía. Eso fue más o menos a julio. Y algo de varios de los cuentos leí un cuento diario, porque son cuentos cortos, para que las personas no se aburran de ir porque han fracasado. Y como fue para jóvenes, adolescentes, casi todas las historias son en base a adolescentes, o sea, para que piensen que en la pobreza siempre, si ellas siguen trabajando, siguen estudiando, van a llegar en algún momento a rescatar lo que ellos quieren. O sea, no hay, ¿cómo puedo decir? No hay una cosa que te pare en la vida. Siempre vas a lograr lo que tú tienes pensado. No será de joven, pero en algún momento llegas a cierta edad, te vas a dar cuenta que siempre hay un camino para llegar a lo que tú quieres. Nunca hay que desistir. Y voy a seguir escribiendo. Ya tengo 2 libros más para que falta que Paco o Vico lo lean, ¿no? Y me digan, pues, Tony, puede ser esto, no está bien, no sé, ya ellos me dirán cómo voy a seguir. Y eso van a ser mis mentores. Y les agradezco infinitamente a todos los que hayan venido. A todos los conozco. Gracias. Hola, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario, alguna pedido para
para Dolly, sobre todo, que es esta autora de los libros. Yo igual tengo una pregunta para Dolly, creo que sería bonita que las compartieras. En realidad dos. Uno, ¿por qué el título del libro? Claro, de Luna. El tiempo que estaba escribiendo este libro era el concurso, ya se vencía, tenía que ser rápido, y estaba viviendo en un lugar que había mucha humedad, y siempre estaba con la garganta, con la faringe, y los oídos se me tapaban. Sumado a eso, mi trabajo en la peluquería, la cocina, y estaba en un lugar muy chico. Llegaba momentos en que sentía como una desesperación, pero no me amilanaba, seguía con eso, pero pensaba, Dios mío, Beethoven así de sordo, va a estar padeciendo para que haga sus óperas. Entonces, se me quedó ese Claro de Luna. Pero Claro de Luna no es la melodía que por el que se ve sordo, no lo he leído mucho, pero yo ya me había quedado con eso. Claro, en honor a y otra pregunta, ¿cómo hiciste con los personajes? Acabamos de leer Carlitos el Buchizapito, pero hay otros personajes. ¿Cómo nacieron estos perfiles de esta gente? Por ahí podemos ver posibles personas que de la vida real, pero también invención. ¿Cuánto de realidad y cuánto de invento hay en estos personajes? 50%. Es una fantasía y 50% realidad. Ahí en la Ricardo Palma, en la Guayaga había un callejón. O sea, no puedo decir otros nombres porque son la fantasía de eso, ¿no? Pero muchas de las cosas que aquí están escritas es de mi vivencia, ya ahí he acoplado la fantasía, el cuento, porque ¿a qué niño no le gusta que le lean un cuento, aunque sea inventando? A todos los niños les gusta. Mi mamá siempre me contaba. Ay, fulanita, entonces muchas cosas, muchas palabras de aquí son que mi mamá me contaba. Y eso debería de existir en todas las familias para que no se pierda eso. Hacer cada familia, hacer un libro de cuentos de su familia, que ahí vengan a escribir el día tal, que ha sido el día tal. Entonces, ese libro de cuentos de cada familia debería de existir en las familias para que vayan sabiendo eso los niños, para que no se pierda eso. Eso sería una cosa muy buena para nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta de Paco porque hay una cosa interesante de los relatos de Dolly y es la simplicidad de los títulos. Por ejemplo, ella pone Juanita la huerfanita, Joaquín el vigilante, podría ser Rosa la molinera, qué sé yo, nombres que Dolly no ha necesitado buscar literariamente algo que impacte. La simplicidad del título hace, por eso decía yo, que la lectura sea bastante agradable y bastante fluida. Pero, Dolly, ¿esto fue intencional o el título refleja en sí lo que has querido escribir y la parte real de las historias que has querido plasmar en el libro? Son historias que son recuerdos que he tenido que, o sea, inventar algunos nombres, otros, casi todo este libro es en algunas cosas he cambiado algo porque la persona que lea a lo mejor dice, ay, bueno, pero soy yo, pero ahí Pregunta indiscreta, ¿hay alguna persona que está acá que ha sido influencia?
No me conteste, contéstale a esa persona, tú estás ahí. Pero sí, eso es algo muy interesante porque en verdad sí podemos imaginarnos en las historias, podemos estar cualquiera de nosotros en el libro, porque claro, todos en algunos momentos hemos tenido barrio, todos en algún momento hemos sido jóvenes, todos en algún momento hemos tenido anécdotas vinculadas con nuestra mamá, nuestra papá, etcétera. Hay mucho de la familia, hay mucho de recuerdo de la familia, de recuerdo de tu familia. ¿Cuánto presente ha estado tu familia al momento, no solamente de inspirarte para el libro, sino también al momento de la escritura del libro? No tanto ha estado presente en mi familia, cerca a mí. Son más recuerdos quizás que una criatura se calla. No, a veces no hablo. Entonces, casi del libro, bastantes personajes del libro son los que yo he tratado con esas personas. Y hasta ahora algunos están vivos, pero de que ha existido todo esto, sí ha existido. Solamente tiene un poquito de maquillaje ahí en algún. Bueno, bueno, entonces creo que luego de este pequeño aperitivo, les invitamos a que los que todavía no tienen el libro, que todavía quedan algunos, están arrasando, así que pueden acercarse. Además tienen acá nuestra escritora flamante, debutante en la literatura, con un libro muy, muy interesante, muy bonito, lleno de anécdotas que nos van a hacer recordar parte de nuestras vivencias y que yo recomiendo profundamente. Además te agradezco Dolly, te agradezco la deferencia, te agradezco que podamos estar acá todos nosotros celebrando esto, porque en realidad siempre es bueno celebrar la aparición de un libro, siempre es bueno celebrar la aparición de cualquier proyecto artístico. En esta ciudad, lo más interesante que ha tenido nuestra ciudad han sido los artistas. El arte amazónico es una de las manifestaciones que más orgullo nos ha dado en nuestra ciudad, y a veces ha sido indiferente el Estado, sobre todo, ¿no? En los sectores públicos. Hay espacios como el Cauchero que apuestan por esto, pero habría la necesidad, yo siempre recalco, la necesidad de que haya más gente apostando por la cultura, viniendo a ver presentaciones literarias, viniendo a apoyar a los amigos, pero también viniendo a apoyar a los artistas, porque en realidad van a pasar un momento muy grato, muy entretenido, van a encontrarse con personas que también tienen esa misma sensibilidad y sobre todo van a seguir fomentando eso que queremos. Decimos mucho, Iquitos antes era mejor, y puede volver a ser mejor, ¿por qué no? Depende de nosotros. Y una de las cosas muy interesantes es apostar por el arte, por las artes plásticas, por la literatura, por el cine, por el teatro, por escritores y escritoras como Dolly, porque creo que ahí está parte de aquello que, como decimos, no ha cambiado y no ha cambiado para bien. Entonces, nada más yo quiero agradecer. No sé si tienes algunas palabras finales, Olinda, para todo tu público. Agradecerles de sobremanera y hacerles un anuncio. Yo he mandado a hacer bastantes libros que voy a ir a los colegios para donar para el plan lector, porque tenemos que competir con el celular. Las muchachas y los chicos no van a querer leer así. Entonces hay que darles algo simple al principio para que quieran leer, o sea, ir a los colegios. Una profesora puede saber qué problema está pasando tal niña, o decirles ahí en el salón
A ver, tú vas a hacer una historia de tu amiguito y tú vas a hacer, y el que gana va a tener, o sea, incentivar a eso. Porque a veces las personas, los niños no hablan, pero sus vivencias, su dolor pueden plasmar en los escritos. Eso es muy bueno para los niños desde 5, 6, 7 años ya está bien para. Aquí tengo mi sobrino, papá de un niño que es brillante, Julianito. Yo esperaba encontrarle aquí ahora, pero no. Es un niño muy inteligente. Él va a ser, yo sé que en cualquier momento va a ser un libro. Gracias, Juan. Creo que tenemos un brindis, me parece, Gabriel. No hay el brindis, o vamos a levantar las copas para acá, para nuestras instancias. Yo te cedo el honor, Vico, para brindar por nuestra amiga Dolly. Bueno, pues bien. ¿Sí? Bueno, siempre las artes, como dice Paco, es gratificante cuando aparecen libros nuevos y sobre todo cuando aparecen nuevos autores. Dolly, te auguro éxitos con Claro de Luna y espero que no termine aquí, sino que los otros 2 libros que están en carpeta salgan también a la luz y podamos disfrutar contigo de esas nuevas entregas. Por eso, mis felicitaciones y a todos, salud por Dolly, por Claro de Luna. Y ahora es el momento para que se reúnan con la escritora. Ahí están los libros y disfruten la velada. Estamos por acá. Muchas gracias. Si gustan tomarse fotos también.